Antes que nada, como siempre, el tema de en la página básicamente ya estaría todo, estaría al día. En la parte de código ya tienen el código para lo que es el trabajo de aplicación 2, ¿sí? Para que lo tengan de guía. También está el tema de los anexos del trabajo de aplicación 2, sí, esto está todo. Como les decía, los códigos están al día. El tema de apunte, bueno, y demás cuestiones también. O sea que básicamente en todo lo que se refiere al curso ya estaría todo el material disponible, ¿sí? Eh, Dicho esto, también repasando un poco, bueno, el martes no tuvimos clase por el tema del feriado. Y bueno, la clase anterior, la del jueves de la semana pasada, bueno, ahí tuvimos un corte medio intempestivo, ¿sí? Por el tema de que justo se me había cortado el tiempo planificado en la reunión, entonces no me pude reconectar, además estábamos pasados de tiempo también, así que para no armar una reunión nueva y todo el tema, directamente lo corté por WhatsApp. Y bueno, ahí nos habían quedado habíamos empezado a ver ahí algunas cuestiones interesantes con respecto a interfaz de usuario, que bueno, serían algunos temas que podemos llegar a agregar en el curso, pero que bueno, ya estaríamos excediéndonos un poco a lo que son los objetivos fundamentales para este curso. Dicho esto, eh, o sea, los temas específicos para este curso y que tienen que ver con el plan curricular y con lo que está planificado en torno a contenidos, ¿sí? Y cuestiones que entrarían dentro de este curso de programación, mal que mal ya estarían todos dados, ¿sí? Y estarían incluidos en los dos trabajos de aplicación, ¿sí? O sea, lo que se pretende para este curso de Python y de programación, ya lo estuvimos viendo, ya estaría todo bastante visto, ¿sí? Por lo que los temas que agreguemos son temas que, bueno, vienen a complementar, pero que ya están, por así decirlo, un escalón un poco más arriba o en un nivel siguiente. ¿Sí? Nosotros estaríamos completando con este curso un nivel 1, sobre todo en lo que hace a la programación en general y aplicada a Python en particular, estaríamos, como les dije, en un nivel 1 y ya empezaríamos a ver algunas cuestiones que ya son de un nivel 2, por así decirlo. Pero que bueno, en vista que tenemos algo de tiempo, lo podemos llegar a ver como para que les quede a ustedes también algunas cuestiones más. Pero bueno, dicho esto también, la idea es, en estas clases que nos quedan, también repasar algunas cuestiones que ustedes quieran repasar, obviamente no hay problema, ver algunas cuestiones con las que ustedes puedan llegar a tener problemas, ver si están trabados en alguna cuestión con respecto a los trabajos de aplicación también, ya que tenemos tiempo, podemos repasar eso, o si no, bueno, como les decía, ver algunos temas nuevos. Pero bueno, como les digo, la idea es cualquier consulta que tengan, que quieran que veamos, las podemos ver, pueden consultar.
¿sí? Pueden preguntar, no hay problema, las podemos repasar, ¿sí? No sé cómo vienen con el tema de los trabajos de aplicación, si por lo menos ya están terminando el trabajo 1, si han podido empezar con el trabajo 2. Ok, bueno, me dicen están terminando el 1, bien. Ok, terminando el trabajo 1, bien. Eh, Entiendo que con el tema del trabajo 2, teniendo un código de guía, digamos, en la página, a lo mejor eso le va a agilizar un poco el trabajo para poder presentarlo, ¿sí? Con lo cual entiendo que a lo mejor lo pueden hacer un poco más rápido, digamos, o armarlo un poco más rápido, ¿sí? Por lo menos gran parte, o por no decir toda la parte estrictamente funcional que hace al trabajo de aplicación 2, el código ya lo tienen resuelto en la página, ¿sí? En todo caso, quedará en ustedes agregarle las cuestiones de presentación y poder explicarme un poco de ese código que está ahí, ¿sí? Va a pasar más que nada por ahí lo que tiene que ver con el trabajo de aplicación número 2. Bien, entonces, ¿dudas? ¿No hay? ¿Vienen bien, digamos? Ok, bueno, bien. Bueno, si no hay dudas, si más o menos vienen encaminados, la idea sería entonces, sí, hoy, sí, ahí me preguntan. Eh, si te puedo estirar un poco la entrega de dos. Y bueno, sí, lo podemos ver. A ver, de mi parte no habría problemas. Tendría que consultarlo con la gente que organiza. No sé si ellos ya tienen estipulados una fecha de cierre. Eh, en todo caso, bueno, déjame consultarlo con ellos. Ah, ok, ok, ok. Bueno, yo más o menos tenía planificada una fecha de cierre para el curso el 1 de diciembre, o la primera semana de diciembre. Por lo menos ahí seguro estaríamos cortando con las clases. En todo caso, tendría que consultar si la gente que organiza quiere tener también ya un cierre, digamos, de tipo administrativo y ver
Si ellos no tienen ningún problema, lo podemos estirar un poco más, ¿sí? No hay problema con el tema de la entrega del trabajo, ¿sí? Pero bueno, sí, a lo mejor tampoco lo vamos a poder estirar tanto desde ya, pero a lo mejor estirarlo la entrega del TP2 para la segunda semana de diciembre, tercera semana de diciembre, ¿sí? Obviamente antes de las fiestas, ¿no? Pero bueno, sí, sí, lo podemos ver a ese tema. En todo caso, trataré de ver si ya puedo tener una respuesta para la semana que viene, ¿sí? Si lo podemos estirar un poco más. Ok, bueno, bueno, bueno. Entonces yo voy a consultar, vuelvo a repetir, de mi parte no habría problema. Hay que ver con los chicos de allá de la municipalidad, a ver si ellos, bueno, como les digo, déjenme consultarlo con los chicos de la municipalidad y en todo caso trataré ya para la semana que viene confirmarles bien, ¿sí? Ok, bien. Bueno, entonces queda pendiente de terminar hacer esa consulta. Y bueno, la idea entonces sería, ahora sí, bueno, comenzar con lo de hoy. Como les decía, eh, lo que habíamos empezado a ver muy sobre el final de la última clase del jueves de la semana pasada era el tema de lo que son las aplicaciones, ¿sí? Que nosotros hasta ahora veníamos generándolas por medio de una ventanita o una ventana de la consola de sistemas, ¿sí? Que en realidad esa consola en donde nosotros vemos la aplicación no o mejor dicho, es una vinculación que hay entre Python y el propio sistema de la computadora, ¿sí? O sea, ahí se vinculan para que pueda operar y procesar el sistema. La idea es cómo sobre esa ventana de consola nosotros podemos aplicar lo que se llama una interfaz de usuario. Eso era lo que habíamos empezado a ver, digamos. Y a lo que nos estaríamos introduciendo, ¿no es cierto?, al tema de generar una interfaz o generar aplicaciones o programas con una interfaz de usuario. Digamos, nosotros hasta ahora, al estar operando desde la ventana de consola, es como que estamos operando directamente con el sistema, ¿sí? Lo que haríamos ahora sería hacer algo más parecido a lo mejor a los programas que comúnmente utilizamos, ¿no es cierto?, en la compu y con los que interactuamos, ¿sí? Justamente, de hecho, por ejemplo, la plataforma de desarrollo que estamos utilizando, efectivamente lo que hace es opera por medio de una interfaz de usuario, ¿sí? Que es con lo que nosotros interactuamos. Eh, lo que no quiere decir que por detrás de esa interfaz de usuario exista todo un procesamiento que se hace en segundo plano con el sistema. Pero bueno, sin profundizar demasiado por ahí en esas cuestiones técnicas entre lo que pasa entre la interfaz de usuario y el sistema y cómo opera el programa, básicamente
¿sí? Vamos a ir directamente al código como para poder ir visualizando un poco mejor estas cuestiones. Lo que habíamos empezado a ver muy rápidamente la clase pasada al final, ¿sí? Era una biblioteca, ¿sí? Que es tkinter, que es una biblioteca que ya viene con Python y con la plataforma de desarrollo, que es justamente una biblioteca que nos permite a nosotros generar interfaces de usuario, ¿sí? O generar una interfaz de usuario para la aplicación que estemos desarrollando o para el programa que estemos haciendo. ¿Qué es una interfaz de usuario? Bueno, profundizando un poco más con esta idea, con este concepto de interfaz de usuario, es justamente una capa, ¿sí? Que está entre medio del proceso que hace la computadora y la forma en que el usuario opera con ese programa, digamos. O sea, es una capa visual justamente o interfaz, ¿sí? Que se pone entre medio del procesamiento y del usuario, ¿sí? Con el que el usuario justamente opera, o sea, no opera directamente o no procesa directamente, sino que el usuario interactúa por medio de esta capa intermedia, con esta interfaz. Entonces, esta biblioteca, tkinter, es la que nos posibilita en Python poder insertar esas interfaces para que sea más amigable la interacción del usuario con el programa que estemos haciendo, ¿no? En principio, lo que hacemos es importar, ¿sí? De esta biblioteca. Entonces, como os le decía, lo primero que hacemos es importar esta biblioteca, importamos todos los elementos básicos, por eso utilizamos el asterisco, ¿sí? Esto quiere decir importar todos los elementos. El tema es que, en este caso acá nos importa solo justamente los elementos básicos y hay que hacer de la misma biblioteca, ¿sí? Además, hay que importar otros elementos que son incorporaciones posteriores que se hicieron a esta biblioteca y que por lo tanto al poner el asterisco no las toma, ¿sí? Entonces hay que especificarlo. En principio, por ejemplo, el TTK, ¿sí? Que es una actualización, por así decirlo, que se hizo de la biblioteca para las últimas versiones de Python y de la plataforma de desarrollo, que requiere una importación, digamos, de manera específica de este elemento. Bien, entonces, como les decía, esta es una biblioteca que ya viene igual por defecto, o sea que no deberían de tener que instalarla, ¿sí? Ya está instalada, así que no hay que hacer demasiadas cuestiones para poder acceder a los elementos de esta biblioteca. Y ya habiendo importado la biblioteca, lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto, vamos a llamar ventana general, vamos a ponerle. Sí que, a ver, la definimos como una variable, pero es bastante más que una variable, justamente es un objeto porque son varias cosas las que van a estar asignadas a este objeto. De hecho, de hecho,
ese objeto lo que va a hacer es, o lo que vamos a crear a partir de ese objeto es justamente, como lo dice el nombre, la ventana general de nuestro programa, ¿sí? Y a su vez, al final, lo que tenemos que hacer es hacer lo que, a ver, ¿cómo decirlo? Lo que estaríamos generando es como el marco de la ventana, ¿sí? Si yo genero este objeto mediante esta función, ¿sí? Que está dentro de esta biblioteca, y aplicando sobre este objeto esta otra función, que sería una función de marco, si yo ahora le doy ejecutar, fíjense que lo que hice fue generar una ventanita. Me sale, y yo acá ya tengo lo que yo hoy les decía, o empiezo a desarrollar lo que es una interfaz de usuario, ¿sí? Que no es otra cosa que esta ventanita que yo estoy viendo, que ustedes están viendo, ¿no es cierto? Que está por encima de la pantalla de la consola, ¿sí? Entonces, el usuario va a interactuar desde esta ventanita, aunque los procesos se van a estar generando como todas las aplicaciones y los programas y los códigos que estuvimos viendo hasta ahora. Se va a seguir generando y ejecutando desde el sistema, ¿sí? Desde la ventanita del sistema, pero la diferencia es que yo ya no interactúo yo como usuario, no interactúo directamente desde la consola, sino que lo hago desde una interfaz, que es esta ventana, ¿sí? Fíjense que yo, al cerrar la ventana, me queda la instrucción de cierre del programa, ¿sí? Como lo veíamos en las otras aplicaciones. Vamos a vuelta, entonces yo ejecuto, me sale la ventanita, y al cerrar la ventanita, se termina el proceso del programa, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo generé esa ventanita? Bueno, la estoy generando en el código a partir de la creación de un objeto y dándole, por así decirlo, un marco. Obviamente que esa ventanita la genero a partir de esta función tk, que es la que está dentro del tk-int. Bien, entonces, obviamente que arrancamos, vamos a minimizar la consola. Obviamente siempre la consola opera en lo que es en un segundo plano, ¿no? Lo que nos va a pasar a importar ahora es la interfaz. Ahora, teniendo ya la ventanita generada, bueno, hay que empezar a analizar un poco los distintos elementos de la ventana. Obviamente, el tema del título, el tema del tamaño, ¿sí? A su vez, cómo empezar a agregar distintos elementos dentro de esta ventana. O sea, ahora, eh, con el tema de interfaz de usuario, obviamente que se abre todo un abanico de cuestiones para empezar a editar, para agregar y demás. Por eso es que yo le decía que ya al ver estos temas, ¿sí? Y estas cuestiones, como que subimos un nivel en lo que tiene que ver con la programación y con el desarrollo de programa. Es como pasar ya a un nivel 2 dentro de la programación. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que arrancar a ver toda una serie de nuevas cuestiones propias que tienen que ver
con el diseño y el desarrollo de interfaz de usuario para una aplicación. Y después ir complementándolo con todo lo que ya vimos, ¿sí? No es que se separa, sino que se complementa. ¿Sí? Cómo integrar las dos cuestiones, lo que ya vimos con todas estas nuevas cosas que incorporamos que tienen que ver con interfaz, con la interfaz de usuario para el programa. Entonces, una primera cuestión que podemos ver, ¿no? Nosotros siempre vamos a trabajar con este objeto. Sí, de hecho ahí ya hay un nuevo concepto que se incorpora, que es el concepto de objeto. ¿Sí? Que bueno, requeriría de todo un desarrollo también, ¿no? De análisis de objetos y qué es un objeto y cómo se define un objeto dentro de la programación. ¿Sí? Por ejemplo, una primera cuestión que podríamos analizar de esta ventana que generamos es el tema del tamaño. Para lo cual vamos a utilizar una herramienta o una función, ¿sí? Dentro del tkinter, ¿sí? Que se llama geometry. Y es bastante intuitivo el nombre, ¿no? Que es una función a partir de la cual se puede determinar el tamaño de la ventana, ¿sí? Por ejemplo, le podemos poner 800 por 400, a ver cómo sale. Bueno, como ven, ahí sale un poco más grande, ¿no? Sería 800 por 400. Vamos a hacer, a ver, 800 por 800. Como por 1200. ¿Sí? Así vemos bien la modificación. Bueno, fíjense que ahí ya nos sale bastante más grande la ventana. ¿Sí? Por medio de la función geometry. O bien, en este caso, podemos hacer directamente utilizando otra función que se llama state, de estado. Le podemos poner el summit, o sea que en realidad viene de sum, ¿no? Quiere decir máxima, sería como máxima expansión, por así decirlo, que básicamente quiere decir maximizado, ¿sí? En este caso podemos hacer que al ejecutar, bueno, ahí dejé, bueno, me toma la segunda instrucción, que es la de maximizado, que me arranque la aplicación maximizada. En este caso es más sencillo, no tenemos que hacer como cuando trabajamos con la consola, que teníamos que ahí buscarle un poco la vuelta de cómo maximizar la ventanita de la consola, ¿sí? Para ejecutar el programa. Acá en este caso podemos predefinir un tamaño o bien directamente, ¿sí? Utilizamos la función state con la propiedad submit, ¿sí? Que al ejecutar hace que el programa se maximice. Bien, esa es... Y así, digamos, vamos a ir viendo que existen
toda una serie de cuestiones que le van dando formato a la ventana que nosotros estamos creando para la aplicación. Por ejemplo, también, de nuevo, llamando al objeto, lo que podemos hacer es cambiarle, por ejemplo, con config. No, en realidad es, si mal no recuerdo, es configure, así se escribe entero. Con la configuración le podemos cambiar el color de fondo. Por ejemplo, si le agregamos un color predefinido, ¿sí? Por ejemplo, azul, y ahora le damos ejecutar, ¿sí? Fíjense cómo me cambió el color de fondo, ¿sí? Obviamente mantuve el maximizado, ¿sí? Automáticamente, de hecho, ya la ventana de la consola me queda definitivamente en un segundo plano. ¿Sí? Y le podemos editar por medio del configure y el BG, ¿sí? Asignamos, el BG es de background, ¿sí? Quiere decir fondo, le agregamos el blue. En realidad existe una tabla, existen, si buscan, hay un glosario y hay muchos colores que se habilitan para esta biblioteca, o que esta biblioteca habilita, ¿sí? Yo generalmente por ahí suelo utilizar este color. Sí, que es verde, ¿sí? Un verde claro, ¿sí? O sea, dentro de la gama de los verdes sería el primero de los verdes claros, si traducimos un poco el nombre. ¿Sí? Que es el que ustedes están viendo ahí en pantalla. ¿Sí? Suelo aplicar este color para las aplicaciones. Después ustedes, de hecho, estos lo pueden buscar, les vuelvo a repetir, existe un abanico bastante grande de colores para las ventanas de aplicaciones de Python, ¿sí? Bien, entonces, maximizado, color de fondo. Otra cuestión también importante a tener en cuenta mientras vamos de a poco, ¿no? Construyendo la interfaz de usuario para el programa que estemos desarrollando. ¿Sí? Una cuestión a tener en cuenta es el título de la aplicación, ¿sí? Que también es muy importante. Por ejemplo, sí, que esto que pongamos acá es lo que nos va a aparecer como título en la barra de estado de la aplicación. ¿Sí? Si yo le doy ejecutar, ¿sí? Fíjense que ahí me cambió el título. O sea, por defecto te aparece el nombre de la biblioteca que estamos usando, sí, que era Teca. Pero bueno, se puede editar y poner el nombre que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tenemos otra cuestión más. Podemos editarle el título al programa.
¿sí? Bien, y ahora, ¿sí? Estas son como las primeras cuestiones básicas que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a, a desarrollar la interfaz de usuario, ¿no? Tamaño, color de fondo, título de la ventana principal. Bien, ahora lo que vamos a empezar a utilizar es el TTK. ¿Sí? ¿Qué tiene de importante o qué elemento importante nos introduce esta biblioteca? Bueno, uno fundamental es el de los botones, ¿sí? Si nosotros queremos colocar un botón, ¿sí? Por medio de la función button, ¿sí? O button, o básicamente botón, lo que hacemos es utilizar esta función, incorpora el botón, y obviamente que siempre tenemos que llamar al objeto, que es la ventana, ¿sí? Como parámetro. Después podemos incorporar un segundo parámetro, que es text, que es básicamente sería la carátula de ese botón. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, el típico, ¿sí? Un botón de salir o de cerrar. ¿Sí? Y en este caso podemos establecer un comando predefinido, o mejor dicho, como parámetro tenemos que poner el comando, ¿sí? El command, que es justamente el comando, que es lo que nosotros queremos que haga o que se haga cuando apretamos el botón, ¿sí? En este caso, como es un botón de salir, le podemos aplicar un comando predefinido que es quit. De hecho, ahí ven que se pone de otro color, ¿sí? Porque ya está predefinido. O sea, obviamente toda aplicación tiene su botón de salir, o en algún momento se da la posibilidad de salir, por lo tanto ya es un comando que ya está incorporado dentro del código, digamos, para que se ejecute. Por lo tanto no hay que programar demasiado, simplemente el quit, ¿sí? Que es el comando para cerrar. Y después, o sea, si yo acá le doy a ejecutar, me sale ahí un error, me parece que es command. Ah, puede ser. Ah, bien, 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 bien. Hay un problema de ortografía. Claro, command en inglés es con doble M. A ver. Ah, bien. Ajá. Es con doble M. El tema es que todavía no lo puedo ver porque no le fijé una posición, ¿sí? O sea, es como que no me aparece el botón por ningún lado. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿sí? Cuando agrego elementos de este tipo, que no, o sea, o que es necesario darle una posición dentro de la ventana, ¿sí? Utilizo el pack, ¿sí? Y lo que, por ejemplo, dentro del pack, los parámetros, ¿sí? Un parámetro
utilizo el sit, ¿sí? Que es para parámetros predefinidos dentro de la ventana. Por ejemplo, izquierda. ¿Sí? Y ahora a ver si le doy a ejecutar, en teoría, vamos a ver si me aparece, ahí me aparece el botoncito. ¿Sí? Ahora sí ya tenemos el botón, que si lo aprieto, se me cierra. Entonces, que lo que hice recién es situar ese botón dentro de la ventana por medio del pack a partir de una posición básica predefinida que es izquierda, ¿sí? A la izquierda, centrado a la izquierda, ¿sí? En el centro de la ventana, a la izquierda. Obviamente ahí podría, es importante tener en cuenta que tiene que estar todo con mayúsculas, ¿sí? Creo que si yo pongo con minúscula, seguramente me va a saltar un error. A ver. Sí, vieron que me salta ahí un error de sintaxis. Bueno, de hecho acá ya me dice que seguramente lo que yo hubiese querido poner es el left todo con mayúscula. Y yo en vez de izquierda pongo derecha, me debería aparecer en el centro hacia la derecha. Le doy a ejecutar. Y efectivamente me aparece acá hacia la derecha. El botón salir. Vamos a restaurar un poco. Bueno, restaurar. Nos fijamos un valor de restauración. Por eso se aparecía tan chiquito. Pero bueno. Restauramos como para que se vea el código, ¿no? Vamos a checar un poco más. Entonces, a la derecha, ¿sí? Desde el centro de la ventana, ¿sí? A la derecha. Y bueno, el comando, que es también muy importante. En este caso estoy usando un comando predefinido, que es el de quit, que es para salir. ¿Sí? Bien, a ver. Entonces, ya agregamos un botón. Ahora, lo que podríamos hacer, ¿sí? Es complejizar un poco más la cuestión, ¿sí? Por ejemplo, con el tema del comando para un botón. Vamos, si yo quiero agregar otro botón, básicamente es hacer lo mismo, pero por ejemplo yo ahora voy a hacer un botón que se va a llamar mensaje. ¿Sí? Y lo voy a poner a la izquierda. ¿Sí? Ya voy agregando otro elemento. Y al ejecutar, tengo el salir a la derecha y el de mensaje a la izquierda. Después vamos a ver cómo esto acomodarlo un poco mejor, ¿no? Pero bueno, por lo pronto acá tenemos dos elementos. Si yo acá aprieto mensaje, también se va a cerrar la aplicación porque tiene el comando predefinido como key. Ahora bien, yo ahora lo que quisiera en la aplicación, ¿no es cierto?, no es usar un comando predefinido, sino yo establecer un comando para la aplicación. Que al apretar este botón haga algo que yo quiera que haga la aplicación. Y bueno, un recurso que tenemos, algo que ya vimos, por ejemplo, podría utilizar una función
¿sí? Una función que la voy a utilizar cuando yo apriete este botón, ¿sí? Que es algo parecido a lo que hace acá. En realidad, el kit es una función predefinida por el lenguaje, digamos. En este caso, yo voy a utilizar una función definida por mí, digamos, que soy el que estoy desarrollando el programa. Por ejemplo, una función mensaje, ¿sí? Que va a operar cuando yo apriete este botón. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Bueno, por ejemplo acá, ya que estamos, podemos incorporar otro elemento más que se suele utilizar mucho en las aplicaciones. Sí que también hay que importarlo de manera específica dentro de la biblioteca tkinter. ¿Qué son las ventanas de mensaje? ¿Sí? El Message Box. ¿Sí? Los Message Box, algo así serían. ¿Sí? Que son básicamente los cuadros de mensajes o ventanas de mensajes. ¿Sí? Por ejemplo, que hay varios tipos de ventanas de mensajes. Ahora vamos a ver uno en particular. ¿Sí? Entonces llamamos al Message Box. Creo que está bien escrito. Y particularmente dentro de los box de mensajes, lo que vamos a utilizar va a ser el, creo que se escribe así, show info. Sí, la H3. Show info, que es un tipo particular de ventana. ¿Sí? Y esa ventana va a tener un mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos ponerle mundo. ¿Sí? Entonces voy a construir una ventana de mensaje, un box, ¿sí? Que va a decir hola mundo. Y a su vez, este box también le puedo agregar un título. Por ejemplo, poner, ¿sí? Alerta de título. Y ahí, por lo pronto, digamos, serían los dos parámetros más importantes a tener en cuenta. Y ahora bien, en comando lo que hago es llamar a la función. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa si yo ahora le doy a ejecutar. Eh, eh, me toma, a ver, hay un problema con la importación de la librería. Mm,
A ver. Ah, puede ser que sea... un problema de sintaxis. Ah, bien. Ahí está. Es con E. Bien, 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 bien. Sí, sí, lo había copiado mal. Tipié mal, digamos. Es message. Sí. Bien, entonces, como les decía, le doy a ejecutar. A ver ahora. Eh, Hay un problema con el título. A ver. Puede ser que sea por esto. No. Vamos a revisar a ver si está bien la sintaxis. Show info, está bien. Mensaje, esto creo que está bien. Ah, acá, de nuevo. A ver, creo que es este problema de sintaxis de nuevo. Pequeño detalle. Y ahí está. Sí, había tenido un problemita de sintaxis cuando tipié. Entonces, como vemos, este es el box de mensaje. ¿Sí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el maximizado, ¿sí? Para que podamos compararlo bien con el código y ver qué es lo que pasa. Entonces yo le doy a ejecutar. Fíjense que la ventana, el mensaje, me aparece directamente al ejecutar. ¿Sí? Ni siquiera llegué a apretar el botón y ya me aparece la alerta, ¿no es cierto?, del mensaje. Que en todo caso, en principio, bueno, vamos a ver lo que fue la construcción, ¿sí? Por medio de esta biblioteca de box de mensajes, ¿sí? Utilicé la función showInfo, ¿sí? Para esta ventanita que vemos. Le agregué el título de alerta, ¿sí? Yo esto lo podría haber editado como yo hubiese querido. Y puse la alerta. Y el mensaje, ¿no es cierto?, que también se le incorporé como parámetro dentro de esta función showInfo. Básicamente, showInfo, más que nada, esta función en particular lo que hace es incorporarme este icono, ¿sí? O esta imagen que veo yo acá en el mensaje. Hay después otros tipos que agregan otro tipo de imágenes, pero bueno, por lo pronto nos quedamos con este tipo de box en particular, ¿sí? Que a su vez también tiene la particularidad que solo me da la posibilidad de apretar el aceptar, ¿sí? Hay otros tipos de box de mensaje que tiene el aceptar o cancelar, bueno, y demás. De última, después podemos ir viendo. Pero bueno, por lo pronto este es uno de los más básicos que hay, que solamente tiene un aceptar, muestra el alerta y ya está. Esto con lo que tiene que ver a la construcción de esta ventanita, ¿sí? Por medio del box de mensaje. Ahora bien, el problema es, o el problema que estamos teniendo, es que me aparece directamente al ejecutar, ¿sí? Yo acá aprieto apretar, recién ahí me aparece el botón de mensaje, ¿sí? Y obviamente que la idea es que me aparezca el botón de mensaje, apriete
y me aparezca la función. De hecho, yo aprieto y no pasa nada. ¿Sí? Eso básicamente es porque cuando yo quiero hacer un comando que me llame a una función, ¿sí? Crear el comando que me llame a la función, no tengo que poner los paréntesis. ¿Sí? Va el nombre de la función solamente. Sin paréntesis. Esto es importante tener en cuenta cuando desarrollamos interfaces de usuario, ¿sí? O estamos generando una interfaz de usuario para la aplicación. Para llamar a una función, no tengo que poner en el comando los paréntesis. Entonces yo le doy ejecutar. Ejecuto, ahora sí, me aparece el botón. Bien, aprieto mensaje. Y ahí sí me está apareciendo la ventanita del alerta. ¿Sí? Bien, un elemento más o varios elementos, ¿no? Cómo manejar una función, cómo introducir una ventanita de alerta, ¿sí? Bien, bueno, entonces estamos con el tema de la interfaz de usuario, ¿no? Habíamos llegado hasta este punto, en donde si le damos a ejecutar, ¿sí? Ejecutamos, ¿sí? Nos aparece la ventana con los dos botones, ¿sí? Apretamos el mensaje y nos sale el box, ¿sí? Con el mensaje que pusimos, con el título, le damos a aceptar, se cierra, volvemos a apretar, vuelve a aparecer, ¿sí? Y el de salir, apretamos y se cierra el programa. Básicamente, lo que hicimos entonces es incorporar un comando que opera mediante una función. Vimos el tema de no poner los paréntesis, ¿sí? Porque si no, se ejecuta automáticamente si le agregamos los paréntesis dentro del parámetro del comando, ¿sí? Entonces, prestar atención a esa cuestión. Otro elemento que podemos introducir también es un level, ¿sí? Que básicamente el level o label es una función, también siempre dentro del tkinter, ¿sí? Que el label nos permite insertar texto dentro de la ventana. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, obviamente, como todas las funciones que estamos viendo, siempre tenemos que incorporar como primer parámetro la ventana que creamos, ¿sí? Nuestra ventana principal. La incorporamos como primer parámetro. Y después le agregamos el texto. ¿Sí? Que nosotros queremos que aparezca. Por ejemplo, bueno, ya que estamos. ¿Sí? Y de esta forma, bueno, nuevamente acá algo importante a tener en cuenta, al igual que los botones, ¿sí? Tenemos que darle la posición dentro
de la ventana, ¿sí? Necesitamos incorporarle el pack para que la podamos ver efectivamente. Yo ahora le doy ejecutar. Tengo ahí. Cuando estamos generando interfaz de usuario, siempre tenemos que prestar atención. Como la consola, por más que nosotros cerremos a veces la ventanita de la interfaz, puede que en segundo plano la consola se siga ejecutando, ¿sí? Entonces, siempre es importante apretar el stop. Ahí le damos el ejecutar y ahora sí. Entonces, nos aparece la ventana, dos botones, todo como hasta ahora. Apretamos el mensaje. Llama a la función que creamos, que nos hace aparecer el box de la alerta, le damos a aceptar y acá nos apareció el level, ¿sí? Que nosotros introdujimos dentro de la función, ¿sí? El mensaje para que aparezca dentro de la ventana principal que creamos acá, ¿sí? De hecho, la función, para que nos quede un poco más ordenado, ¿sí? La podemos hacer por fuera, como veníamos haciendo. Para ordenar un poco el código. Sí, le damos a ejecutar. ¿Sí? Entonces apretamos el botón, llama al mensaje, al box de mensaje, ¿sí? Con el alerta que pusimos, y al aceptar, o sea, es algo similar a como cuando nosotros en las aplicaciones anteriores que habíamos desarrollado, utilizamos el input, ¿sí? Nos pide, o sea, queda en pausa la aplicación hasta que le damos el aceptar, ¿sí? Y continúa ejecutándose. En este caso, utilizamos el label, ¿sí? Para insertar un mensaje que, como no establecimos un valor dentro del posicionamiento, dentro de la ventana, por defecto aparece en la parte superior en el centro, ¿sí? De nuestra aplicación o dentro de la interfaz de usuario que estamos generando. Bien, entonces, de hecho, si nosotros vemos las consolas, ¿sí? Al cerrar el programa, podemos ver que hasta ahora básicamente estamos trabajando solo en la interfaz, ¿sí? Es como que el programa no está procesando demasiado, no está haciendo demasiados procesamientos, ¿sí? Estamos haciendo puro desarrollo de interfaz de usuario, como que todavía no introdujimos demasiada programación adentro de la aplicación, ¿sí? Básicamente estamos operando desde la interfaz. Pero bueno, viendo, ¿no es cierto? Y haciendo uso del TK-Inter, los distintos elementos y cómo los vamos insertando y cómo vamos generando nuestra interfaz para la aplicación, y en todo caso después hay que empezar a insertar efectivamente procesamiento de cosas que nosotros querramos que haga nuestro programa, nuestra aplicación. En todo caso acá, bueno, ya vimos cómo, por ejemplo, operar con funciones
a partir de la interfaz de usuario, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, mostrarle, como para ahorrar un poco más de tiempo, una aplicación con una interfaz un poco más funcional y con algo de programación. En este código que ustedes ven acá, si yo le doy a ejecutar, fíjense que, bueno, acá ya tengo particularmente un nuevo elemento, ¿sí? Que va a actuar como el input que nosotros utilizábamos en las aplicaciones de consola, ¿sí? Particularmente acá lo que hago es ingresar dos números, ¿sí? Y al apretar el botón suma, ¿sí? Me establece la suma. En todo caso, acá, bueno, después le tendría que agregar un botón de salir, ¿sí? Que no lo incorporé en este ejemplo. Pero, como pueden ver, a diferencia del anterior, ya yo acá le establecí un poco más de orden entre los distintos elementos, ¿sí? Si analizamos un poco el código, ¿sí? Por ejemplo, una primera cuestión a tener en cuenta. Acá, obviamente, arrancamos por la ventana. El título, igual como lo hicimos recién. El tamaño de la ventana. ¿Sí? Acá utilizo los levels directamente sobre, a ver, le voy a ejecutar, así lo pueden ver bien. Básicamente, sobre la ventana, ¿sí? Aplico este objeto, ¿sí? Algo similar a lo que habíamos hecho acá, ¿sí? Solamente que en este caso, lo que yo hago es asignárselo a un objeto que creo, ¿sí? Para los valores que yo después voy a insertar, ¿sí? Mediante el entry, ¿sí? Esta función que sería, para que se den una idea, como el input que veníamos utilizando, solamente que para las interfaces de usuario utilizamos el entry, ¿sí? Y además lo que hago es justamente a este level asignárselo a un objeto, fundamentalmente ¿para qué? Para después poder establecer un posicionamiento, por así decirlo, manual, mediante coordenadas, así como nosotros acá por medio del pack le damos valores predefinidos, ¿sí? Directamente, de forma directa, ¿sí? Utilizando los elementos del TTK, de la biblioteca TTK, se lo damos de manera directa. Acá, mediante la función place o place, ¿sí? Se lo damos de manera manual, obviamente mediante coordenadas X, Y, que sería de filas y columnas, igual a como operábamos con el cursor en la consola, solamente que acá no tenemos de referencia la consola, sino que lo que tenemos de referencia es la ventana, ¿sí? Y ahí le adjudicamos los distintos valores de X e Y.
volviendo a la aplicación que venimos generando, por ejemplo, yo acá lo que podría haber hecho es crear una variable, por ejemplo, botón 1, mejor dicho, una variable no, un objeto, o botón salir. ¿Sí? Y esto, aplicárselo directamente a ese objeto, como hacemos acá. ¿Sí? Entonces yo después, acá abajo, esto lo corto. ¿Sí? Simplemente hacer esto. Y abajo, llamo de nuevo el objeto. Botón salir. Y lo agrego. Y me hubiese funcionado, igual lo que yo hice acá es simplificar un poco la sintaxis, pero si yo acá le doy a ejecutar, ¿sí? Me aparece, no me cambia nada, porque hice lo mismo, pero desde otra forma. Acá como utilicé un pack ya con un valor predefinido, lo hice de manera directa. Pero, si no, también lo puedo hacer mediante la creación de un objeto, ¿sí? Y en todo caso acá podría haber utilizado el place, ¿sí? Y haber editado la posición de X, ¿sí? Por ejemplo, con 40 y de Y. ¿Sí? Le doy a ejecutar. Y me aparece el botón de salir acá arriba, ¿sí? Entonces yo acá ya tengo una herramienta como para poder editar un poco mejor el tema de la posición de los distintos objetos, ¿sí? De los elementos que yo quiero que se vean en la ventana, ¿sí? En una posición particular. Mediante el plus. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cuestión también acá se nos suma? Bueno, por ejemplo, haciendo uso también de esta herramienta, por ejemplo acá, podría haber creado una variable mensaje, y en vez de hacer esto, agrego eh, por ejemplo, vamos a hacerlo 80 de X y 80, ¿sí? Creo un objeto, que va a ser el mensaje que yo quiero que aparezca en la ventana, le doy a ejecutar, ¿sí? Aprieto mensaje, me sale la ventanita y al apretar aceptar, ya me queda en otra posición y no en la posición por defecto que se le aplica al mensaje, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, tema del uso de esta función, como para dar un poco más de formato, ¿sí? Y a su vez, cómo empezar a trabajar con objetos, ¿no? Y como cada uno de los elementos ir incorporándolo
o asignándolo a un objeto para después trabajar en particular con ese objeto. ¿Sí? Tal como hicimos al comienzo de todo para la ventana principal. Después, bueno, en este caso acá tenemos el elemento para las entradas, ¿sí? Que es este recuadrito que nos aparece acá, ¿sí? Es esta función, que ahí sí lo asignamos a una variable porque es un valor, ¿sí? Como les decía hoy, comparémoslo con el input de las aplicaciones anteriores con las que veníamos trabajando, ¿sí? Entonces, el valor de esta entrada se asigna a esta variable. Este es este objeto, ¿no? El número 2, que también sería como otro input, es otra entrada. Después lo que hago abajo, sí, es darle el posicionamiento, ¿sí? Fíjense con i, los encolumno en la misma posición, pero, mejor dicho, con x, los pongo en la misma posición de x, y con i a la segunda caja, ¿sí? Para las entradas, lo pongo un poco más abajo. Y a su vez, le agrego también o establezco el ancho que yo quiero para esa caja. Si yo, por ejemplo, acá en vez de 20 hubiese puesto 80, obviamente lo que va a pasar es que se me amplía el ancho de esa caja, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos los level, ¿sí? Que son los mensajitos, los dos. Y después las entradas, las dos entradas, ¿sí? Los dos elementos, obviamente todo debidamente editado. Y después lo que hago es incorporar el objeto que es el botón, ¿sí? Que en este caso se va a llamar suma y que, como vimos recién, me redirige a una función en particular que es para sumar esos dos números a los que le estoy dando entrada. Y obviamente lo que hago es crear un objeto y a ese objeto lo posiciono en un lugar particular. ¿Sí? Acá, bueno, también podrías crear el botón salir. Tal como lo hice acá. Bien, estamos, bueno, agregar el botón de salir. Sería salir. ¿Sí? También como un objeto. El comando es el predefinido para salir. Y en todo caso, acá lo mantengo a la misma altura, pero un poco más al costado. Agrego acá unos 60. Si lo doy a ejecutar.
Bien, está acá en ventana. Acá la ventana se llama simplemente ventana, que es el primer parámetro. Sí, bueno, en este caso acá vemos que se lo puede tomar como predefinido. En realidad acá habría que agregárselo. Este parámetro lo puede, si no trabajamos con muchas ventanas en simultáneo y tenemos definida una sola, lo va a tomar como defecto, o sea que se podría especificar como no, pero siempre conviene tenerlo especificado, ¿sí? El primer parámetro del objeto general, ¿sí? Porque obviamente nosotros acá trabajamos en estas primeras interfaces que estamos generando, trabajamos con una sola ventana, pero en una aplicación un poco más elaborada pueden existir varias ventanas distintas, ¿sí? Entonces siempre conviene hacer la especificación. Entonces al ejecutar, bueno, acá evidentemente me quedaron solapados, tendría que darle un poco más a 160 para que me queden bien separados y no se me superpongan. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí ya le agregué otro botón. En este caso, el botón salir. ¿Sí? Y ahora lo que nos quedaría ver es, bueno, cuando yo aprieto el botón de suma, ¿cómo opero con esta función? ¿Sí? Y acá sí ya es algo un poco más parecido a las cuestiones que ya estuvimos viendo, ¿sí? Cuando yo aprieto el botón en el comando, llamo a la función, suma de dos números, lo que me hace es tomar mediante la función get, ¿sí? Tomar el valor de la caja número 1, que es esta acá, ¿sí? Esta entrada. ¿Sí? Esta caja que construí mediante esta entrada, la llamo mediante el get, ¿sí? A este objeto le aplico el get. En este caso lo que hay que prestar atención es que yo no estoy utilizando parámetros de ingreso para esos valores, sino que directamente, como estoy trabajando con un objeto, ¿sí? El valor de este objeto lo llamo mediante la función get, ¿sí? Y ese valor después sí lo introduzco, lo asigno, mejor dicho, a una variable en particular. Entonces, prestar atención que acá no voy a trabajar con parámetros de entrada para la función, sino que voy a hacer uso de la función get, que la voy a aplicar a este objeto en particular, ¿sí? Que es la caja número 1, que es el entry, ¿sí? Que sería como el input, ¿sí? Que es un elemento dentro de la biblioteca TTK. ¿Sí? Este es de la caja número 1 y opero de la misma forma con la caja número 2, que es el segundo valor. ¿Sí? Lo introduzco una variable y ahora teniendo ya las dos variables, ahí sí hago el cálculo simple de sumar los dos números. Y lo que voy a hacer ahora
¿sí? Es editar este objeto, que es donde yo muestro el resultado, ¿sí? Que es el último level que me muestra el código. Es el último elemento de la aplicación que yo desarrollé. ¿Sí? Lo que hago es construir un level, igual que, por ejemplo, los del mensaje, ¿sí? De número 1, número 2, o como el que hice en la aplicación anterior, pero que en este caso lo voy a dejar vacío, ¿sí? No le voy a poner ningún parámetro interno, por lo tanto, en principio por eso no se ve. Yo creo el objeto, hago el level, pero como no le ingreso, no le edito ningún parámetro al ejecutar, cuando ejecuto, este level está acá, pero como no tiene ningún parámetro, yo no veo nada. ¿Sí? Está, pero no se ve, por así decir. Cuando yo utilizo la función, ahí sí se ve. ¿Por qué? Porque lo edito dentro de la función. Por eso, este level, que en principio está vacío, lo que hago es asignarlo a un objeto, ¿sí? Construyo un objeto, que es la etiqueta del resultado, ¿sí? Construyo este objeto, pero en principio lo dejo vacío, y al llamar a la función suma de dos números, primero se hace la operación, obviamente, con los valores que ingresé en los entry, ¿sí? Los asigno a las variables, opero con las variables y después llamo a este objeto, que es un level, y mediante la función de configuración, ¿sí? El config de este objeto, lo que hago es simplemente como un texto, ¿sí? Incorporar la variable en donde hice la operación dentro de la función, ¿sí? A través de llamar a esta variable, ¿no es cierto? Haciendo uso del parámetro de f para el texto y poniendo dentro del texto entre corchetes para que me reconozca que es una variable, uso los corchetes, pongo el nombre de la variable y me va a imprimir el valor de esta variable. ¿Sí? ¿Por qué lo hago de esta forma? Para poder escribir el mensaje suma. En teoría, si yo acá le pongo directamente resultado, y ejecuto, ¿sí? Me puede aparecer directamente, pero tendría que, en todo caso, generar un level, como hice acá con número 1 y número 2, que me diga resultado, ¿sí? Antes, y editarlo un poco más. En todo caso, para no complicarla tanto, también lo puedo dejar así, o construir una variable de tipo texto. En realidad, esta es una variable de tipo texto, ¿no? Al aplicarse en este parámetro se transforma, ¿no? Pero
podría poner? Por ejemplo, texto resultado y concateno. ¿Sí? Que me imprima esta variable acá, que va a ser un string. Y vamos a ver si funciona. Un valor. A ver. Bueno, obviamente estoy teniendo. Bien. Lo que tengo que hacer. En la interfaz, obviamente, no veo nada. El error me va a aparecer por la consola. ¿Sí? El tema es que tengo que forzar a que el resultado sea un string para que se pueda concatenar y crear bien la cadena de caracteres. A ver si ahí ejecuto. Y ahí me apareció bien, ¿sí? Como ven, ahí es cuestión de hacer cuestiones que ya vimos, ¿sí? Aplicar el forzado del string para esta variable que en principio es numérica. La convierto en un texto, ¿sí? Ahí concateno. Y es otra forma sin aplicación de cuestiones que en principio no vimos mucho y no tener que incorporar cosas más raras. Lo puedo hacer directamente así, edito el texto del resultado, ¿sí? Que es lo que me va a aparecer acá, que incorporo a este level que al principio lo había editado como vacío, por medio de la función de configuración, le aplico el parámetro de texto, ¿sí? Que va a tenerlo de acá, trabajándolo por medio de una función. ¿Sí? Obviamente, esto lo tengo editado acá en el tema de la posición. ¿Sí? Otra cuestión que también ya vimos, como vemos acá, en esta parte también vamos trabajando con cuestiones que ya estuvimos viendo. Yo acá estoy trabajando con flotantes para que pueda incorporar valores decimales, ¿sí? De ahí el float, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de error dentro de los números y a su vez garantizando que el formato o el tipo de valor dentro de estas variables sean efectivamente números y en particular números de punto flotante o decimales. Por eso utilizo la función float, ¿sí? Así como acá utilizo la función str, ¿sí? Para convertir este valor numérico en un string y para que me quede una variable de tipo texto, ¿sí? Y pueda subsanar el error que me saltó recién. Entonces, como vemos, acá ya tenemos una aplicación un poco más funcional utilizando ya una interfaz de usuario, ¿sí? Y ya nos separamos de lo que es la consola, ¿sí? Y de lo que son las aplicaciones por consola, ¿sí? Y como pueden ver, el trabajar con una interfaz de usuario nos
hace tener que incorporar, bueno, bastante más líneas de código, ¿sí? Por eso también la idea es empezar a trabajarlo, ¿no es cierto? De a poco e ir viendo cómo vamos incorporando elementos por elementos, porque conforme se van aplicando más elementos, se va estirando, estirando y estirando más entre las líneas que son de interfaz, ¿sí? Que estamos utilizando con el TK-Inter, y las líneas que son estrictamente de programación o de procesamiento de valores y de datos, ¿sí? Es como que se empiezan a entrelazar distintas líneas, ¿sí? Nos van quedando entrelazadas las cuestiones que hacen a la interfaz y las cuestiones que hacen al procesamiento y al cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, como para que ustedes vayan sumando, ¿sí? Ya vayan eh, pudiendo, pudiendo ver cómo se van generando las interfaces de usuario y cómo ya se empiezan a generar aplicaciones un poco más complejas a partir justamente de introducir una interfaz de usuario en el programa que estemos desarrollando. Bien. Bueno, entonces está ahí, ya que la última clase que tuvimos nos pasamos un poco bastante con el tiempo. Por hoy me parece, como para no agregar nada más complicado, creo que más o menos le hicimos un cierre a estas cuestiones que tienen que ver con la interfaz. Por lo menos para tener ya una primera introducción. En todo caso, en las próximas clases iremos profundizando con alguna otra cuestión más, ir incorporando cuestiones, pero es bueno que esto de la interfaz lo vayamos, o se vaya trabajando así de a poco, porque como pueden ver, habiendo hecho poco, ya nos queda un código un poco más complejo, ¿sí? No sé si quedó alguna duda, más o menos se entendió esta cuestión. Ya tienen bastante elementos que los pueden ir trabajando, digamos, en la medida de sus posibilidades. Como pueden ver, ya esto es una dimensión y ya es un nivel completamente distinto a lo que veníamos trabajando, ¿sí? No sé si ahí se entendió, si quedó alguna duda. Sí, sí, es todo un tema bastante más amplio, digamos, y hay todavía un montón se abre todo un abanico de un montón de nuevas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Y todo un universo en sí mismo en lo que tiene que ver con la edición de interfaz. Claro, esto ya es más para un segundo nivel en donde ya todo lo que vimos hasta ahora ya está incorporado, entonces se empieza a trabajar. Sí, en la medida, ojalá que le podamos seguir dando continuidad a esto y podamos, en todo caso, armar un curso ya un poco más avanzado, ¿no? Así que, bueno, ya tienen algunas cuestiones como para trabajar. Como siempre, sigan trabajando con el tema de los trabajos de aplicación. Quedará por ver, a ver esta cuestión, a ver si podemos estirar un poco más el curso para que ustedes puedan presentar el TP de aplicación número 2. Quedará para la semana que viene tratar ya de confirmar este tema. Y bueno, por hoy terminamos un ratito antes, teniendo en cuenta que la última clase nos habíamos estirado
por fuera del horario varios minutos, así que bueno, por hoy estaríamos y en todo caso nos estamos viendo el próximo martes y seguimos profundizando y viendo algunas cuestiones más con esto de las interfaces de usuario, ¿sí? Y obviamente respondiendo cualquier consulta que tengan sobre los trabajos. Bien, bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos. Que tengan buen fin de.